¿Qué pasa, teletubers? En unos pocos minutos de vídeo vais a vivir un resumen de más de 60 años de historia. Todo lo contrario a Cuéntame, que para contarnos la historia reciente de España llevan ya más de 21 temporadas. En este vídeo vamos a hablar de cómo hemos pasado de esto a esto otro. Y además vamos a hablar del futuro, qué viene después de esto, qué nos espera para la década de los años 20, qué nos espera para la década de los años 30. Quédate hasta el final y vas a descubrirlo todo, o casi todo, sobre el 1G, el 2G, el 3G, el 4G, hasta el 6G os voy a contar. No te lo pierdas, aguanta. Y bueno, no voy a entrar en los nombres de todas las cosas que acompañan a estas tecnologías, porque si no el vídeo duraría horas y horas y horas y horas y quiero que sea ligero. Así que bueno, os voy a nombrar los términos y vosotros ya podéis tener una base para ir indagando más sobre lo que significa CDMA, LTE, 3G, GPP, y papá, y tú, y eso. Así que sin más dilación, comenzamos por el principio. Y todo comienza con el 1G. En 1973, Martin Cooper hace la primera llamada con un teléfono móvil, si es que a eso se le puede llamar teléfono móvil. Y la llamada se hizo a una distancia de 5 kilómetros, aunque eso que estás viendo ahí detrás no fue el momento de la llamada, sino un Martin Cooper mucho más mayor, con un teléfono móvil. ¿Alguna vez habías visto uno así de grande? Me refiero a un teléfono. Venga, suscríbete. Aunque sea por el chiste, que no te ha gustado, pero suscríbete. Y fue en 1979 cuando se lanzó la primera red de 1G, que fue en Japón, y de ahí se extendió para todo el mundo, aunque se extendió mal. Y se extendió mal porque cada país tenía su propia red independientemente de las demás. Se llamó NTT en Japón, NMT en países nórdicos, AMPS en Norteamérica, Australia, TAX en Reino Unido, C450, que era el primo de C3PO en Alemania Occidental, Portugal y Sudáfrica, TMA en España, y etc. El 1G solo permitía llamadas de voz y tenía velocidad de transmisión muy pequeñita, de tan solo unos 14 bits por segundo, y además utilizaba la multiplexación FDMA. Y ahora pasamos al 2G, 1991. Y yo nací en el 1992, pero eso a ti te da igual. Y entonces llegan estos bichejos, los primeros móviles que conocemos muchísimas personas y cuya batería pues duraba milenios o centenios. De hecho, ahora verás. Pues no, lo mismo milenios no dura. Pero vamos, que duraba mucho. Y si el 1G tenía mucha importancia en Japón, el 2G tuvo importancia sobre todo en Finlandia y nació con muchísimas ventajas con respecto al 1G que te cuento en un minuto. Y veníamos de un mundo que ya os he explicado antes con el mapita, en el que cada país pues hizo lo que quiso, su propio estándar y su propia manera de conectarse. Pues en el 2G esto se solucionó un poquito y se quedaron principalmente dos estándares, que fue el GSM y el CDMA. Y la más usada fue GSM, que se sigue incluso usando a día de hoy, aunque en Estados Unidos tuvo muchísima importancia CDMA. Y aquí te hago un inciso. Lo importante que es que haya una estandarización, una normalización de tecnología y que todos los países utilicen conectores más o menos similares. No puede ser que unos países tengan la Play y otros tengan la Xbox, que si no hablo de juegos no lo entendéis, pero no, una no se conecta con la otra. Pues las redes de telefonía deberían poder conectarse todas con todas, incluso la propia tecnología. Esto lo hablo en un vídeo que hice sobre las comunicaciones con Marte y los sistemas de comunicaciones que hay allí, que te voy a dejar aquí y que lo puedes ver si te apetece. Vale, ¿y qué mejoras nos trajo el 2G? Pues por ejemplo trajo móviles más pequeños y baratos, que duraban muchísimo la batería. Yo he podido recuperar este que lo he tenido que pedir porque había tirado los míos, pero si tú tienes uno todavía, hazte una foto y me etiquetas en una historia de Instagram y la comparto y hago una historia de historia, así un botón gordo en mi perfil y lo hago. A ver quién es la primera persona que lo hace, que lo comparto y vas a salir primero, o sea, te va a ver todo el mundo. La velocidad también aumentó hasta los 9 kilobits por segundo, que no es suficiente todavía para trabajar con comodidad, pero que ya iba allanando el camino de lo que llegaría después, que te explico en un momento. Llegaron los SMS, los MMS, bajaron mis notas por culpa de Mensamanía, también aumentó la seguridad de las llamadas, ya que ahora la encriptación era digital, y aumentó muchísimo la capacidad de transmitir gracias a nuevos métodos de multiplexación, como la multiplexación
aceleración en el tiempo o la multiplicación por división de código. Y en la última ventaja te voy a contar a chorro, así como el cajón desastre. Por ejemplo, la voz pasó a ser menos estática y más clara, se utilizaba más eficientemente el espectro, llegó el roaming, se empezaron a utilizar las bandas de 800, 900 y 1200 MHz, se utilizaba ya una frecuencia de portadora de 200 kHz y una última cosa, tanto el 1G como el 2G utilizaban lo que es la conmutación de circuito, que sería equivalente a reservar una carretera cuando tú quieres mandar un paquete de un punto a otro punto. Reserva una carretera por la que no pasa nadie más, nada más que tu paquete. Y tu paquete no se pierde porque como la carretera está reservada, pues la única salida que tiene es esa parte de reserva. ¿Lo has entendido? ¿Entendí? Si no lo has entendido, pues que me he explicado muy mal. Bueno, pues me lo preguntas en un comentario y ya vemos. Ya entre todos los de Telecomunicando te contesto. Bueno, llega el 2.5G. El 2G no evolucionó directamente al 3G, sino que necesitó un poquito de tiempo. Si te fijas, cada G va llegando en una década distinta, desde los 80, los 90, los 2000, los 2010, los 20 y los 30. Pues necesitó como una planta de tomates, que la tienes que ir regando, va creciendo y no directamente te trae los tomates. Pues el 3G tardó en llegar y como punto intermedio se estableció el 2.5G. Y el 2.5G ya se introdujo la conmutación de paquetes. Un paquete es un trozo de información que se divide en dos partes. Lo que es la información propiamente dicha y luego información que le dice a la red hacia dónde va el paquete. Esta vez ya no se reserva una carretera entre dos puntos, sino que le pone una especie de código de barra a ese paquetito para que en cada nodo de la red se lea clink clink y sepa si tiene que tirarlo para la izquierda, para la derecha, para el centro, para abajo, para arriba o para donde sea. El 2.5G nace ante la necesidad de aumentar la velocidad de conexión a internet y allanó muchísimo el camino para la llegada del 3G. Y llegaron los estándares GPRS y Edge o Edge. Y GPRS permite velocidades ya de entre 59 y 120 kilobits por segundo y Edge permite velocidades de hasta 384 kilobits por segundo. Llegamos al nuevo milenio, los años 2000, y llega con nosotros el 3G. Y el 3G nace ante una demanda de la gente de aumentar esa capacidad de transmisión, porque ya la gente no quería el móvil simplemente para llamar o mandar SMS con el Mensamanía. Querían utilizarlo como herramienta de trabajo, o para ver la televisión, o como GPS, o a lo mejor querían hacer videoconferencia o recibir archivos. Pues ante esta necesidad llega con nosotros el 3G. Y con el 3G llega un nuevo estándar, el UMTS. En Europa y en Japón se utiliza el estándar UMTS, que utilizaba multiplexación WCDMA, que permitía alcanzar ya velocidades de entre los 144 kilobits por segundo y los 7,2 megabits por segundo. El 3G supuso una revolución total. A día de hoy, cuando lo vemos en nuestros teléfonos, nos ponemos tristes, porque significa que no tenemos buena conexión y no vamos a poder chatear o ver vídeos con comodidad. Pero en aquel momento el 3G fue la hostia. ¿Y qué nos mejora os puedo decir? Pues por ejemplo, la voz, la calidad de la llamada de voz ya era equiparable a la telefonía de cable fijo y la velocidad de conexión incrementó muchísimo. Se empezó a utilizar la banda de los 2100 MHz. Como veis, se va aumentando la frecuencia que van demandando estas generaciones de telefonía. Y cuando lleguéis al 6G, es que no sabéis nada, cuando lleguemos al 6G lo vais a flipar, os va a reventar la cabeza. Jamás pensó alguien que se podía utilizar una frecuencia así para transmitir información. Llegamos al 2009 y viene con nosotros el 4G. El 4G fue una revolución que ofrecía ya a los usuarios conexión con mucha más rapidez que el 3G y mayor ancho de banda. Fue la primera vez que la gente ya podía disfrutar de vídeos como este que estás tú viendo en alta definición en sus teléfonos móviles. En un principio, los pensadores del 4G establecieron que una red debería tener, para ser considerada 4G, al menos 100 megabits por segundo de velocidad cuando una persona iba moviéndose en alta velocidad, en un coche, en un tren, etcétera, o cualquier otra de velocidad, ¿no? O sea, velocidad, rápido, se estaba moviendo rápido. Y hasta 1 gigabit por segundo, cuando una persona estaba parada. Obviamente, pues esto no se alcanzó, porque el gigabit por segundo, de hecho, es el objetivo de la que hablaremos ahora después, que es el 5G. Llegaron estándares como el LTE, que no alcanza estas velocidades, pero los pensadores del 4G también pensaron que había que bajar ese listón de velocidad. Por eso incluyeron a LTE y a otras tecnologías similares dentro de lo que es el saco del 4G. 4G es una generación completamente basada en IP y que ya ofrecía servicios de banda ancha. Y utiliza las bandas de frecuencia de los 850 MHz y los 1800 MHz. Y empezaron a utilizarse técnicas de avanzado rendimiento radio
como el MIMO y el OFDM. El MIMO no proviene de hacer así con las manos, es que si no suelto el chiste reviento, pero bueno. Suscríbete o dale a me gusta para romper el hielo. El mismo proviene de Multiple Input, Multiple Output y utiliza el multipath para aumentar la tasa de transmisión y reducir la tasa de error. Así consigue aumentar la eficiencia espectral de un sistema de comunicaciones inalámbrica a través del uso del dominio espacial. Y la multiplexación por división de frecuencias ortogonales es una técnica de multiplexación que envía distintas ondas portadoras de distintas frecuencias, donde cada una de estas ondas portadoras transporta información. Y es un algoritmo basado en la transformada rápida de Fourier. Y esto de la transformada de Fourier y lo que es, para que lo entiendas, lo tienes aquí. Y entonces llega el 5G en la década de 2020. El 5G es el culmen de todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy y al cual le voy a dedicar un vídeo en especial para él. Y el 5G llega con la promesa de superar la barrera de la velocidad del gigabit por segundo y además de superar otra barrera por abajo, y es una latencia menor a 1 milisegundo, y todo esto consumiendo muy poca energía de los dispositivos. Me lo quitan de las manos. Para ello el 5G emplea muchísimo más espectro que cualquier tecnología anterior. Tiene 4 bandas de frecuencia, la que hay entre los 600 y los 700 MHz, entre los 3 y los 4 GHz, entre los 26 y los 28 GHz y entre los 38 y los 42 GHz. Este espectro adicional y la mayor capacidad va a permitir que haya más usuarios, más datos y con mayores velocidades. Las bandas de frecuencia más altas van a permitir velocidades muy altas, pero también un menor alcance, que es lo que pasa con la alta frecuencia. A mayor frecuencia, menor alcance tiene una onda. Y estas mayores frecuencias serán empleadas sobre todo en aglomeraciones, en ciudades, en eventos deportivos y donde haya muchísima gente, con un radio máximo de entre 1 y 2 kilómetros. Y una velocidad de entre 1 y 3 gigabits por segundo. Además, el 5G divide su servicio en 3 categorías: máquina con máquina, y esto se va de conectar millones de dispositivos gracias al Internet de las cosas para que tomen decisiones entre ellos. ¿Qué pasó? Otros servicios son las comunicaciones ultra seguras para servicios que demandan muchísima velocidad y muy poca latencia, por ejemplo, la conducción autónoma o la conducción de un camión desde tu propia casa y el camión va por la carretera y todo como si estuviese jugando al Gran Turismo, etcétera, etcétera. O las operaciones de quirófanos que están conectados entre sí. Y el último servicio, pues la banda móvil mejorada, con un ancho de banda enorme y una velocidad enorme también. Pero además van a mejorar muchísimos servicios, los servicios de realidad virtual para que podamos hacer videoconferencias y nos podamos ver, ya lo he dicho, la conducción autónoma, pues la industria con el Internet de las cosas y la toma de datos con el Big Data y la inteligencia artificial, los miles de dispositivos conectados en ciudades, en empresas o en cualquier sitio, que mejora la calidad de cualquier servicio, y un larguísimo etcétera. Y por último, hemos llegado al 6G. Ahora ya no hablamos ni de pasado ni presente, estamos hablando del futuro. El IMT 2020, que son las mentes pensantes que se están dedicando a crear lo que va a ser el 5G, ya empezó en 2019 a pensar en lo que sería el 6G. Y es que el 6G, y atenta, podría alcanzar velocidades de hasta 1 terabit por segundo. Lo que cabe aquí más o menos, porque estos son terabytes y no son lo mismo que terabit, en un segundo. ¿What? E incluso podría cubrir las comunicaciones bajo el agua. ¿Y qué más tiene que ofrecer? Pues lo más importante de todo es que va a permitir el desarrollo en masa de la inteligencia artificial. Permitirá a cualquier dispositivo con inteligencia artificial resolver tareas muy difíciles sobre la marcha, como el que ojea el periódico. Así que aumentará mucho su fiabilidad y eficiencia en cuanto a no cometer errores. Ya veremos si nos conquistan. Aunque sí que existe una limitación energética muy clara, y es que tener tantos dispositivos con inteligencia artificial recogiendo datos, tomando decisiones, necesitan mucha cantidad de energía que a día de hoy no la podemos proveer. Así que también tendremos que trabajar en mejores sistemas para producir energía. Y por favor, que sean renovables. Y ahora viene la bomba. Con el 6G se habla de utilizar el espectro de los terahercios y tendremos funcionalidades que no nos podremos ni llegar a imaginar. Y las principales empresas y países del mundo ya se están posicionando para dominar el 6G o la revolución de la inteligencia artificial. Ya me gustaría a mí que este vídeo se siguiera posicionando para 6G dentro de 5, 6, 7 años.
coméntalo si lo ves entonces. Y hemos llegado al final, os lo he dicho, en pocos minutos, 6 generaciones de telefonía móvil y más, porque 2,5 la he metido también. Así que si te ha gustado, dale a like y suscríbete aquí. Y también puedes ver otros vídeos de mi canal que tienes en este lado. Y ya está, que no te olvides de hacerte la fotito y de etiquetarme con el móvil. O sea, esto no es selfie, que es selfie. Etiquétate con tu móvil antiguo y vamos a soñar.